Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con mucha energía y listos para sumergirnos en un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que aquí, en este espacio que compartimos, nos encanta estar al tanto de todo lo que sucede en el emocionante mundo del entretenimiento. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a nuestros amados actores y actrices, aquellos que nos roban el corazón con sus interpretaciones y nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy, chicos, tenemos un tema que está que arde, un verdadero bombazo, que ha sacudido las redes sociales y los corazones de muchos: la bomba Kerem Bürsin y Hande Erçel en la boda. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los detalles jugosos, en las miradas, los rumores y las interpretaciones de lo que sucedió en esa boda que, al parecer, dejó a más de uno con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sé que muchos de ustedes son fieles seguidores de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas y que han conquistado a audiencias de todo el mundo. Y sé también que la relación entre ellos siempre ha sido objeto de mucha especulación, cariño y, por qué no decirlo, anhelo. Muchos sueñan con verlos juntos de nuevo, con revivir la chispa que parecía existir entre ellos. Y créanme, lo que les voy a contar hoy tiene mucho jugo, así que prepárense para escuchar atentamente y analizar cada detalle. Pero antes de empezar a desmenuzar este fascinante tema, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este canal, les doy una cálida bienvenida. Y quiero recordarles que si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, de estar al tanto de las últimas noticias, chismes, análisis y todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Siempre estamos trayendo contenido fresco, interesante y, por supuesto, cargado de información sobre sus series, películas y celebridades favoritas. Suscribirse es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Así que, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y únanse a nuestra comunidad. Perfecto. Ahora sí, con la energía renovada y la curiosidad a flor de piel, vamos al grano. Para los que no estén tan al tanto, para aquellos que quizás se perdieron esta bomba, déjenme ponerlos al día. Hace poco, en Turquía, se celebró una boda que atrajo todas las miradas. Una boda con muchísimos invitados, una boda llena de glamour y, por supuesto, una boda que generó una enorme expectación. Si bien por razones legales y de respeto a la privacidad de los novios, no puedo dar el nombre de la pareja que contrajo matrimonio, sí puedo decirles que la boda en cuestión reunió a muchísimas celebridades, actores, actrices y figuras destacadas del mundo del espectáculo turco. Y entre los invitados se encontraban nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. La mera presencia de ambos en la boda ya era suficiente para generar un revuelo. Pero lo que sucedió en ese evento, lo que se vio, lo que se susurró y lo que se interpretó, es lo que realmente nos interesa. La relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema delicado. Después de su ruptura sentimental, que ocurrió hace ya un tiempo, mucho se ha especulado sobre qué tipo de relación mantienen ahora. ¿Son amigos? ¿Existe alguna tensión entre ellos? ¿Hay algo más, quizás, que no se ha revelado? Todas estas preguntas y muchas más han rondado en la mente de sus fans y en los medios de comunicación. Y la boda aparentemente nos dio algunas pistas interesantes, algunas miradas que pueden dar lugar a diversas interpretaciones. Los rumores comenzaron a circular desde el momento en que se supo que ambos actores estarían presentes en la boda. La expectación era enorme y las redes sociales, como suele suceder en estos casos, explotaron con comentarios, especulaciones y análisis de todo tipo. Los fans, ansiosos por obtener alguna señal, algún indicio, se preparaban para un verdadero show. ¿Se encontrarían? ¿Interactuarían? ¿Hablarían? ¿Cómo sería el ambiente entre ellos? Todas estas preguntas se acumulaban a medida que se acercaba el evento, y la ansiedad crecía con cada hora que pasaba. Y, claro, la noche de la boda llegó. Los invitados empezaron a compartir fotos y vídeos en sus redes sociales, y el mundo, o al menos el mundo de los fans de Kerem y Hande, se paralizó un poco al verlos. En algunas fotos se les vio juntos, conversando amablemente con una sonrisa en el rostro. En otras parecían estar un poco distanciados, evitando el contacto visual, cada uno en su propio espacio. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Qué se escondía detrás de esas miradas, de esas sonrisas, de esos silencios?
Las fuentes, que han estado bastante consistentes en sus reportes y rumores, aseguran que hubo varios momentos clave durante la noche que merecen ser analizados. Momentos que podrían dar pistas sobre la actual relación entre Kerem y Hande. Primero, se dice que Kerem y Hande se sentaron relativamente cerca durante la ceremonia, lo que ya era algo significativo. Compartir el mismo espacio en un evento tan importante en un momento tan solemne habla, al menos, de una cordialidad, de un respeto mutuo. Luego, durante el cóctel, se les vio charlando animadamente con otros invitados. Se les vio sonriendo, disfrutando del ambiente festivo. Sin embargo, también hubo momentos en los que, según testigos presenciales, intercambiaron miradas que parecían tener un significado especial. Miradas que podrían interpretarse como algo más que una simple cortesía, algo más que una simple amistad. Un detalle que llamó mucho la atención, y que generó un gran debate en las redes sociales, fue un supuesto brindis que Kerem hizo en honor a los novios. Fuentes cercanas al evento aseguran que en ese brindis, Kerem incluyó algunas palabras que fueron interpretadas por muchos como una indirecta hacia Hande. Si bien no existen grabaciones claras y completas de lo que dijo exactamente, se rumorea que Kerem habló sobre la importancia de la amistad, el apoyo incondicional, la superación personal y la importancia de estar rodeado de personas que te quieren y te valoran. ¿Casualidad? Quizás, pero muchos interpretaron esas palabras como una señal de respeto, de cariño y quizás, de un sentimiento más profundo hacia Hande. Un brindis que para muchos fue una declaración, una muestra de lo que siente por ella. Por otro lado, también hubo reportes de ciertos momentos de incomodidad, de momentos en los que la situación parecía tensa. Se dice que en un par de ocasiones, Hande pareció evitar el contacto visual con Kerem. Algunos testigos, que prefieren mantenerse en el anonimato, afirman que hubo cierto distanciamiento entre ellos durante la fiesta, que la energía entre ambos no era la misma que en otros momentos. Aunque, como ya lo he mencionado, estas son solo percepciones subjetivas, interpretaciones personales que deben ser tomadas con cautela. La clave de todo esto, como siempre, está en las interpretaciones. ¿Qué significa todo esto? ¿Son amigos? ¿Hay algo más que una simple amistad? ¿O simplemente están tratando de mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura sentimental, una ruptura que, por supuesto, dejó cicatrices? Las respuestas, lamentablemente, no son claras, no son definitivas. Y es precisamente esa incertidumbre, esa ambigüedad, lo que alimenta la curiosidad y la especulación. Lo que sí podemos decir con relativa certeza, es que la presencia de Kerem y Hande en la boda generó una gran expectación, una gran atención mediática y, al parecer, dejó más preguntas que respuestas. Los fans, como siempre, están divididos con opiniones y sentimientos encontrados. Algunos creen que la relación entre ellos es irremediable, que el amor que se tenían es cosa del pasado, y que ahora solo queda una amistad cordial. Otros, en cambio, mantienen viva la esperanza, la ilusión de que algún día vuelvan a estar juntos, de que retomen ese romance que tanto los cautivó. Pero más allá de las especulaciones románticas, creo que lo más importante es destacar la madurez con la que ambos actores han manejado esta situación. Han demostrado profesionalismo, han sabido respetar la privacidad de los novios, y han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno con el otro. Han sabido lidiar con la atención mediática, con las especulaciones de los fans, y han sabido mantener una buena relación a pesar de lo que pudo haber pasado entre ellos, a pesar de las heridas que pudo haber dejado la ruptura. Y eso, amigos, es digno de admirar. En resumen, la boda fue un evento lleno de misterios, de detalles sutiles, de miradas que hablan, de rumores que se propagan como la pólvora. Un evento que una vez más nos ha puesto a todos a pensar, a analizar y a especular. Kerem y Hande sin duda son dos figuras muy queridas por el público, dos personas que han dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento turco. Y su relación, sea cual sea su naturaleza, siempre despertará mucho interés y generará debates apasionados. Pero, ¿qué es lo que realmente se reveló en la boda? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Pues que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo, en cierto modo, un enigma. Un enigma que alimenta la curiosidad, la especulación y la esperanza. Que ambos son maduros, profesionales y que saben cómo lidiar con la atención mediática y las especulaciones que los rodean. Y sobre todo que sus fans continúan soñando con verlos juntos, aunque la realidad, por el momento, sea diferente. Pero, ¿quién sabe? El futuro es incierto y en el mundo del amor, todo puede suceder.
Y llegamos al final de este vídeo, chicos. Espero que les haya gustado este análisis profundo. He corrido por los entresijos de lo que se reveló en la boda de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Recuerden que esta información proviene de rumores, de fuentes no oficiales, de interpretaciones y de análisis. Por lo tanto, tómenla con un grano de sal, con esa cautela que siempre debemos tener al consumir información. Pero aún así, es divertido especular, comentar y debatir, ¿no? Es parte de la magia del mundo del entretenimiento. Me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿O simplemente son amigos y punto final? ¿Qué interpretación le dan a las miradas, a las sonrisas, a los silencios? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que sea relevante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció interesante, si les generó alguna emoción. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, para que podamos discutir y debatir juntos sobre este tema apasionante. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a llegar a más personas, y a traerles más contenido como este, análisis, noticias, chismes, entrevistas y todo lo que necesiten saber sobre sus estrellas favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.